Mi nombre es Joseph Maguín Barbosa Valdés de la Brigada 214 del Laboratorio de Sistemas Digitales. Ahorita les voy a explicar un poquito del tema de Proteus y empezaré mostrando los circuitos que hicimos o elaboramos a lo largo de la semana. Ese es el segundo circuito y ese es el primer circuito. Aquí les enseñaré un poco de mi trabajo. Ya casi por concluir, nomás me faltaría el índice y el link del video que se subirá en YouTube y también lo guardaré en un drive. ¿Qué pasa? Primero veamos esta tabla que hicimos o que nos preparó el maestro. Aquí, como podemos ver, aquí entra la corriente, aquí arriba, y baja y termina su circulación de corriente abajo. Entra aquí la corriente y termina abajo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, aquí como podemos ver la corriente entra por el LED y que este va conectado al primer switch, que es el A. Como podemos ver están en la misma fila y pasan la misma corriente. Y en la salida de su corriente hay un cable que conecta a la segunda corriente, bueno, al segundo switch en este caso. La salida del A depende de la entrada del B, que eso hace que la entrada del B tienen que, o sea, uno depende de otro, a lo que me quiero referir, que viene siendo el primer circuito. ¿Qué pasa aquí? Cuando los dos circuitos o los dos switch no se presionan, es un valor igual a cero, porque no hace nada, no me responde nada. Cuando uno está presionado y el otro está libre o no se presiona, ¿qué hace? Me da un valor de cero igual, porque no pasa la corriente, no me da un 1, no nada. Igual al revés, si ahora quiero presionar el A y el B no, o el B sí y el A no, es igual, sigue siendo cero porque depende una para que termine su funcionamiento, bueno, la corriente para que pueda terminar y concluir, una depende de otra, que es su circuito, aquí lo pueden ver, parece como si fuera una S, que ahorita lo vamos a ver en el sistema de Proteus, ya más detallado este tema. Por ejemplo, aquí en Proteus, como podemos ver, el circuito es de 5 volts y tiene una resistencia. Aquí, ¿qué hago? Presiono un botón, más sin embargo no termina o no termina de ejecutar su sistema, por lo mismo que no, no pasa la corriente completa. ¿Qué hago? Cuando dejo de presionar este y presiono este, viene siendo lo mismo. No hay mucho que explicar, no termina la corriente, la resistencia no pasa, o no termina, pues sí, el funcionamiento del sistema, porque uno depende de otro. Ahora, ¿qué hacemos cuando los dos los presionamos? Prende el LED. ¿Por qué? Porque ya, como podemos ver, ya todo está en línea, ya todos están, pues se puede decir, jalando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este? Ahorita les voy a explicar por acá. Con este podemos ver que el diagrama eléctrico de este es diferente. Por ejemplo, aquí la entrada del A está conectado con la entrada del B y la salida del A está conectado con la salida del B. Igual el LED está en la entrada del A y la resistencia está en la salida del B. ¿Qué pasa? Pues viene siendo este el diagrama eléctrico. Es un circuito que ninguno depende de otro. En este dependíamos del A para que el B funcionara, o bueno, para que dependíamos de los dos para que funcionara el LED y prendiera, y en este no depende de ninguno para que funcione. Puede prender uno y funciona, puede prender otro y funciona. Ahorita lo vamos a ver en el sistema de Proteus. Cuando ninguno está encendido, me da un valor a cero. Cuando uno está prendido, me da un valor de 1 porque prende. Cuando el otro, el A o el B está prendido, por ejemplo, en este caso, el B está prendido, me da un valor a 1. Cuando el A está prendido, me da un valor de 1. Y cuando los dos están prendidos, igual me va a dar el valor de 1. Ahorita lo explicaremos en Proteus.
En Proteus aquí tengo mi sistema en 5 volts, mi resistencia y aquí tengo mi multímetro. Aquí dejaré presionado totalmente el botón y no ocupo o no depende del otro botón para que termine su circulación. ¿Qué pasa? Pues realmente no depende. Ya este puede funcionar, este les va a jalar completamente. No ocupa porque no depende uno de otro. Sin embargo, esto sí. ¿Qué pasa con este? Igual. Va a seguir funcionando, sus funcionamientos son los mismos. ¿Por qué? Porque se completa el sistema sin otra necesidad. Que el valor de 0 es cuando este no está prendido y este tampoco, me da un valor de 0 y 0. Cuando este lo tengo prendido me va a dar el valor de 1 y ese es 0. Y al revés. Este es de la resistencia, este es mi multímetro y ese es el valor del voltaje. Y esta fue mi grabación de mi explicación de cómo hicimos el sistema de Proteus a lo largo de la semana. Les puedo dar un ejemplo más aquí. Por ejemplo, aquí podemos ver que son sistemas que son muy parecidos, mas sin embargo son muy diferentes. ¿Qué pasa? Que en estos sistemas creados para, se puede decir, casas se pueden utilizar cuando uno depende de otro para seguir su funcionamiento, o es corriente directa o es corriente indirecta, es cuando puede funcionar estos tipos de circuitos, porque te dan un ejemplo, te dan un ver. Y esa, para finalizar, mi conclusión del tema es en la práctica, que en la práctica nos ayudó mucho a ver cómo funciona el sistema de Proteus al usar las herramientas, y cuando no entendíamos o buscábamos algo para entender, ya que el sistema está en inglés, solamente con poderlo googlear te puedes salir videos y ayudas donde puedes seguir adelante con con tus proyectos. Y sin nada más que añadir, muchas gracias por su atención y espero verlos muy pronto.